Hola Lita, Lalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo grande a Córdoba, provincia con la cual tengo muy lindos recuerdos. Una de Gracias las a provincias más vos. bonitas de la Argentina, de un ¿De, lindo país. de dónde sos vos, Luciano? Comentale a nuestra De la provincia de audiencia. Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Y hace cuánto Actualmente estoy residiendo fuera ahora. estás en Madrid, verdad? Yo estoy hace 2 años, ahora próximamente. He venido a estudiar y bueno, y me quedé aquí. Bueno, algún día seguramente vas a venir a Sí, visitar por supuesto que tu sí. ciudad y, ¿por qué no?, aquí a Córdoba, Cola Shalom. Seguramente. La Eh, próxima seguramente que sí. Ojalá que sí, Luciano. Sí, sí, Eh, ojalá que sí. Te pregunto, Luciano, tenemos Dime. muchas Ujú. cosas para conversar Sí, sí. y Vamos a ello. has hecho toda una investigación y queremos que la compartas con nuestra Sí. audiencia. ¿Qué es la ola? Y no precisamente que es la ola de mar, Ujú. ¿no? Sí, correcto, correcto. Bueno, en realidad hace ya un tiempo se venía hablando y se sigue hablando todavía el día de hoy, de grupos que se encuentran alrededor del sistema político, del sistema de partidos de Argentina, que son organizaciones muchas veces marginales, es decir, que no tienen un peso político influyente, pero que sostienen consignas que verdaderamente son muy, muy llamativas y verdaderamente curiosas en un país que ha sufrido el ataque del terrorismo islámico en dos ocasiones. 1992, el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, planificado por Irán y ejecutado por el radicalismo árabe, es decir, Hezbollah, y luego 1994 con la misma autoría intelectual y la misma autoría material, pero ahora sobre la AMIA, es decir, la Asociación Mutual Israelita Argentina que se encontraba en la calle Pasteur funcionando hasta entonces. Es decir, ese país que ha recibido dos ataques terroristas tiene al día de hoy grupos que están de alguna forma adosados a los partidos políticos o a esta idea de frentes que hay, que esto en Argentina hace muchos años que viene sucediendo, ¿no? Esta idea de dejar los partidos políticos más tradicionales, el peronismo y el radicalismo, y empezar a aglutinar frentes electorales en donde surgen muchos de estos grupos que verdaderamente, insisto, son menores, pero que sostienen unas consignas y unas banderas que son altamente preocupantes, ya no solo para lo que pueden llegar a ser, sino por las manifestaciones públicas que ellos realizan. Hay una agrupación en la provincia de Jujuy que se llama la OLA, es decir, la Organización para la Liberación Argentina, que es una agrupación de argentinos musulmanes, probablemente muchos de ellos conversos, chiitas, que reivindican a Hezbollah y al terrorismo de los ayatolás de Irán. Este terrorismo de Irán que se conoce como un país que desde 1979 está bajo la dirección y el liderazgo de los líderes supremos y que tiene en su constitución un artículo que habla de la exportación del valor o de los ideales de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini aquel entonces. Es decir, para la República Islámica de Irán el terrorismo es una vía de exportar su propia revolución, su propio ideal y cosmovisión del mundo. Esta agrupación de la Organización para la Liberación Argentina, desde sus redes sociales, hoy están manifestando el apoyo a la candidatura de uno de los candidatos que estaría en principio dentro de la interna, las PASO del Frente de Todos en la Nación, que es Daniel Scioli, que va a ir por la presidencia en el 2023, ahora este año cuando se disputen las elecciones, y al mismo momento que el presidente iraní Ebrahim Raisi comenzaba su gira hace pocos días atrás por Cuba, Venezuela y Nicaragua, este tipo de organizaciones como la OLA continuaban reivindicando a la a la organización terrorista libanesa, Hezbollah, que, insisto, es la responsable de haber asesinado a más de 100 argentinos en los atentados de 1992 y 1994. Es una organización creada en el año 2012. Uno de los principales dirigentes es Ali Eric Peralta, quien reside en Jujuy. En sus redes sociales no hace más que sincerar un apoyo a, por ejemplo, Qasem Soleimani. ¿Quién fue Soleimani? Uno de los generales de las fuerzas Quds, que es un organismo de élite, un cuerpo de élite dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, que fue abatido por los Estados Unidos en enero del 2020
y que era identificado como uno de los responsables y uno de los promotores del terrorismo internacional más peligrosos de los últimos años. En redes sociales, si uno hace lo que se conoce como inteligencia de fuentes abiertas, es decir, simplemente bucear por las redes sociales de los dirigentes y este microclima que se genera, va a encontrar un montón de cosas, además de este apoyo a Soleimani, apoyos a Hezbollah, a Nasrallah, el secretario general de esta organización, insultos y defenestración al Estado de Israel, a Gran Bretaña, a países occidentales, por supuesto también a los Estados Unidos, refiriéndose siempre a Israel como esa entidad de ocupación que está terminando con la vida y está promoviendo un estado de apartheid y de genocidio contra el pueblo palestino, algo que muchas veces ha quedado y hay evidencia de sobra para demostrar que esto no es así, pero que estos grupos insisten y siguen todavía al día de hoy portando muchas veces de ellos la cara tapada. De hecho, hay muchas fotos en las cuales se ubica a esta persona, Peralta, en compañía con encapuchados, muy similar a lo que sucede con Quebracho y Esteche, en donde se escondían el rostro para evitar la identificación facial, y por supuesto generar todo lo que yo llamo un microclima que se expande desde esta organización y llega a distintos personajes. Hay otro, por ejemplo, Mariano Pidelas, que es una persona que se dedica a realizar murales con la cara de Soleimani en las calles argentinas. Esto para que se entienda, a muy pocos kilómetros de la provincia de Buenos Aires, del centro del país, de la capital federal también, hay personas que reivindican personajes del Medio Oriente que son no solo acusados, sino que son muchos de ellos buscados por ser quienes se han perpetrado grandes matanzas y que son personajes muy significativos para el terrorismo internacional. Casi que a 14.000 kilómetros de Teherán, es decir, de la capital de Irán, hay este tipo de actos, pero que en definitiva recaen siempre en lo mismo, que son prejuicios, defenestrar al Estado de Israel, la banalización del holocausto. Esto es algo que se ve mucho en redes sociales y que en estos microclimas que se generan hay mucho y hay mucha carga de esto, y que es algo que, insisto, debería alertar a las autoridades y poner ya en práctica una forma de evitar la expansión de estos grupos, que aunque marginales no dejan de ser amenaza. Luciano, este grupo, la OLA, tiene representación parlamentaria en el Consejo Deliberante de Jujuy, ¿verdad? Sí, correcto. Cuenta además con la representación parlamentaria y como tal pasan a ser parte del erario de la provincia de Jujuy. Y esto no es menor. Muchas veces se repite con que estos grupos o se intentan, digamos, disminuir su alcance porque dice, bueno, pero son pequeños. Sí, bueno, pero hay en el Consejo Deliberante una persona que es denominada Agustín Flores, que comparte no solo los ideales de la Organización para la Liberación Argentina, sino que también forma parte del Consejo Deliberante con un unibloque. Es decir, es una persona que está dentro del aparato institucional del Estado y que representa de alguna forma orgánicamente a este tipo de organizaciones y este tipo de valores, lo cual yo insisto que es verdaderamente peligroso. En lo personal, creo que el Estado argentino debe necesariamente perseguir y de alguna forma callar a muchos de estos sectores porque se reivindican personajes que son muy peligrosos. Y siempre pongo una situación muy gráfica. Imagínense que una persona en los Estados Unidos creara una organización en la cual sus miembros porten la cara de Osama Bin Laden. Es decir, automáticamente serían perseguidos y automáticamente serían de alguna forma neutralizados para que no representen los peligros contra no solo la comunidad judía, porque a veces hay un error conceptual muy grande de pensar que los atentados de la década del 90 fueron contra la comunidad judía. Esta idea errada que se va abandonando con el tiempo sigue insistiendo y sigue quedando como un remanente en el imaginario de muchas personas todavía al día de hoy, incluso de mi generación de los 90 en adelante. Entonces, este tipo de grupos necesariamente tienen que ser identificados, las redes sociales son grandes aliados para ellos y la justicia es quien tiene que estar actuando para poder terminar con esto.
Luciano Mondino, Lalo Weinberg te saluda, un gusto estar en ¿Qué tal, contacto Lalo? contigo. Un gusto, Eh, un gusto también. ¿Y qué podrías decirnos de donde se desarrollan otras redes de lo que es Mm. el terrorismo como Ciudad del Este, como la Triple Frontera? ¿Qué podrías decirnos en torno a este lugar donde también hay una colonización de las mentes, de los usos, de las costumbres de Medio Oriente para trasladarlos aquí a la Argentina? Correcto, es que lo que sucede en América Latina en general, pero en Argentina en particular, es un manto de impunidad que recubre todo este tipo de actos que es alarmante. Es decir, en Argentina hay una gran connivencia en lo que es la incapacidad del poder judicial, del poder político y después también de los engranajes del Estado para poder enfrentar amenazas que son transnacionales, es decir, que trascienden los países. Hay un punto que es el que decías de Ciudad del Este, que es un punto geográfico que une Argentina, Paraguay y Brasil, en donde hay un factor común en todos ellos, que es la ingobernabilidad de la seguridad. Es decir, no hay armonía en las legislaciones, no hay un compromiso concreto de los gobiernos para terminar tanto con el terrorismo como con el crimen organizado. No hay tampoco una cooperación que muchas veces puede ser operativa, pero no llega a ser verdaderamente importante en lo ideológico. Y esto es un concepto que siempre me gusta remarcar. La lucha contra el terrorismo internacional tiene dos patas. Una es la operativa. Pueden ser fuerzas de seguridad, la inteligencia, los cuerpos de contrainteligencia, es decir, todo lo que hace a la seguridad y los actos más concretos. Pero también hay una pata que es la lucha ideológica, en la cual todos estos grupos que repercuten, léase en la triple frontera o hacia el interior de la Argentina también, de alguna forma lo que hacen es contrarrestar la posibilidad de que los estados luchen contra la pata ideológica del terrorismo. El terrorismo no deja de comportarse como una ideología, al fin y al cabo, y hay que combatirla como tal. Entonces, lo que sucede en la triple frontera es eso. En Argentina hablar de, y en América Latina en general, hablar de terrorismo internacional es también hablar de narcotráfico, es decir, es la misma cara, la misma moneda con distintas caras. Es decir, es un problema en el cual ambos fenómenos se retroalimentan uno del otro, que esto de repente en Europa en principio no estaría sucediendo. Hay algunas bandas en Europa del Este que estarían comportándose de esta forma, pero el caso de Hezbollah, esta agrupación libanesa, se conforma verdaderamente de una retroalimentación con el crimen organizado y en esto especialmente el narcotráfico. Se sabe que Argentina hoy, la Ruta 34, zonas del Gran Buenos Aires, es decir, el problema del narcotráfico no tiene solamente un correlato hacia lo que es la seguridad, sino también hacia la posibilidad de que grupos que están fuera incluso del continente encuentren en este mecanismo una forma de recaudación y de financiamiento, lo cual agravaría mucho más la circunstancia y el problema. Luciano, vos no perteneces a la comunidad judía, ¿verdad? No, 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 ¿Y no. cómo es que llegas No. a esta temática, a interesarte por esto, simple Ujú, preocupación o tuviste algo que fue un ujú, detonante para comenzar a estudiar todo esto que tiene que ver con el ujú. narcotráfico, con el terrorismo, con Hezbollah? Sí, a ver, siempre hay un interés académico. Mi tema de estudio siempre ha sido el terrorismo y el crimen organizado. Y cuando uno va a estudiar el terrorismo, también encuentra que Argentina, antes de los Estados Unidos, fue atacada por ese terrorismo islámico, que es después el mismo terrorismo que ataca en los Estados Unidos y que años después vuelve a atacar en Europa. Esto para que todo el mundo entienda, el terrorismo se comporta como una ideología, que es lo que decíamos hoy. Después hay facciones, hay grupos que operan de distinta forma, pero que en definitiva llevan a cabo lo mismo. Entonces, acá la cuestión creo que es muy clara, es aportar o desde mi lugar intentar aportar una mayor fortaleza para que las personas y los ciudadanos comprendan que la lucha ideológica contra el terrorismo es competencia de todos, no solo el caso de la comunidad judía en Argentina de tener que pedir memoria y justicia por los atentados de 1992 y 1994, sino que son verdaderamente causas nacionales que quedan por fuera de cualquier tipo de análisis o discusión que podamos tener del conflicto palestino-israelí, de la cuestión del Medio Oriente, es decir, esos temas quedan totalmente afuera. Acá hay más de 100 muertos que todavía al día de hoy
casi 3 décadas después, siguen esperando un resarcimiento de la justicia, que en definitiva la verdad se conoce, lo que pasa es que no hay justicia. Entonces, el problema de la Argentina es una espiral que se va conformando en el tiempo y en el cual siempre la impunidad y el paso de ese tiempo termina coqueteando con esta idea de bajar los brazos y decir, ¿para qué voy a luchar si total nunca va a suceder nada? Y luego, con el tiempo, uno va viendo que los escenarios se repiten. El asesinato del fiscal Alberto Nisman, muy pocas horas antes de presentar ante el Congreso una denuncia que fue verdaderamente grave, por la gravedad institucional y después que no haya podido seguir su curso normal y su procedimiento para poder saber si, porque se estima también que la gran mayoría de pruebas que el fiscal Alberto Nisman tenía en su poder no han llegado a presentarse. Es decir, siempre el manto de impunidad queda y el olvido queda, y esta idea de volver a empezar es siempre un efecto bastante cansador, pero que de alguna forma es lo que nos tiene que servir para poder tomar impulso y seguir con la lucha. Entonces, esa ha sido también mi motivación. Luciano, en otros países cada vez que se ha cometido un atentado terrorista, al otro día o a los pocos días ya se sabía quién fue, dónde fue, quién lo realizó, quién le envió los bienes económicos para poder realizarlo. Bueno, Sí, sí, prácticamente sí, se vislumbra todo, pero en la Argentina parece que es una tierra de nadie, donde llega un punto que van a totalmente. llegar a pensar de que fue un invento del sionismo, de la comunidad, lo que pasó hace algunos años, como se suele decir, ¿no? O sea, aquí no pasó nada y todo lo demás es un invento, no existió, nunca hubo un atentado, eso es lo que puede llegar a decirse de acá a 10, 20, 30 años. ¿Cómo lo ves vos a esta diferencia entre los sistemas judiciales? Porque no estamos hablando de lo que la opinión pública diga o deje de decir, sino el sistema judicial argentino en particular y en especial. A ver, primero, yo creo igualmente, Lalo, que se sabe. Desde el minuto cero se sabe cómo se mueve la República Islámica de Irán, se conoce el contexto en el cual Argentina venía de una tirantez en principio diplomática por la interrupción de unos contratos nucleares, se conoce también que había en ese entonces una tirantez entre Israel y este grupo Hezbollah, con la eliminación y el abatimiento de uno de sus líderes poco tiempo antes del atentado a la embajada de Israel. Se conoce también que la Triple Frontera ya desde ese entonces era una puerta giratoria para muchos de estos grupos que operan tanto por el narcotráfico, el crimen organizado, como también por células del terrorismo, utilizando a miembros de la comunidad libanesa y utilizando también fachadas comerciales para poder financiar todos estos grupos del Medio Oriente. Se conoce también la trazabilidad interna, es decir, yo creo que se conoce tanto por los dictámenes y por la causa judicial y por sus fojas, se conoce y cualquiera la verdad la sabe. Ahora, lo que no hay, y esto creo que es algo que es lo que debería realmente preocupar y ocupar a las generaciones futuras, presentes y futuras, especialmente la nuestra, la mía, es justamente saber que estos grupos, así como han atacado hace 29 y 30 años, 28 y 30 años, van a volver a atacar si la situación no se corrige, por lo menos acorde a los estándares de la seguridad del siglo XXI. Es decir, Argentina es un país que todavía en seguridad sigue estando como hace muchos años atrás, en el cual falla en la inteligencia, falla en los cuerpos de seguridad. El último antecedente del avión venezolano-iraní que llegó a Buenos Aires, esta empresa Emtrasur Cargo, que tiene un leasing con Mahanear, son entidades que están sancionadas por el Tesoro de los Estados Unidos por su vinculación con el terrorismo, por Hezbollah, por la misma agrupación que atacó en Argentina y que ahora, más de 30 años después, vuelve a aterrizar en el país, ni más ni menos que en el aeropuerto más importante, en el cual uno a priori debería saber que es el que mejor estándares de seguridad tendría que tener.
Sin embargo, esto ha sucedido y probablemente en tiempo vuelva a suceder porque estos grupos, cuando se logran infiltrar y el Estado no logra encontrar una solución a sus problemas de seguridad, se sienten verdaderamente cómodos para actuar. Y esto es lo que decía al principio. Hoy el narcotráfico en América Latina es la otra cara del terrorismo. Es decir, estos grupos terroristas del Medio Oriente utilizan el narcotráfico especialmente en zonas donde hay impunidad e ingobernanza en la seguridad. Y especialmente hay un tema que es el que siempre recalco y preocupa, que es la cuestión de la falsificación y el tráfico de documentación, que esto hay grupos que estarían en principio ligados a grupos venezolanos y grupos también de frontera que hacen una falsificación de pasaportes. Es decir, al día de hoy habría millones de musulmanes chiitas, y esto por supuesto excluyo a la comunidad chiita en su totalidad, sino que me refiero a grupos que los utilizan para perpetrar sus actos, que son actos vandálicos, son actos delictivos, y que utilizan a millones de musulmanes chiitas que están al día de hoy circulando por América Latina con pasaportes latinos. Es decir, al día de hoy hay muchos iraníes que pueden estar o con un papel de inteligencia o con un papel de organización de estructuras mucho más sofisticadas y ligadas al terrorismo y al crimen organizado del Medio Oriente, circulando por toda América Latina con pasaportes latinos, especialmente venezolanos, especialmente cubanos y también argentinos. Luciano, perdón, Lita, llegó el momento de las noticias de la radio. Tenemos que suspender esto que está para escucharte horas, porque es una realidad que todos debemos conocer y no dejar pasar por alto, porque se trata de la seguridad de todos. Así que te proponemos una nueva comunicación en sí, poco cuando quiera. tiempo. Y bueno, esto lo arreglamos por privada. Mientras tanto, muchísimas gracias. Fue súper interesante escucharte y hasta un nuevo encuentro y un cordial shalom. Gracias.